7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 13 ya de junio y ¿quién dijo que los viernes serán tranquilos? Hoy, viernes más que intenso. La noticia está en Irán. Irán que responde a los ataques esta madrugada de Israel. Sí, en las últimas horas, The Washington Post está contando que Irán ha lanzado ataques con drones contra objetivos israelíes. Estamos esperando confirmación de esa noticia. Y es que era la respuesta de Irán al lanzamiento esta madrugada de una ofensiva por parte de Israel sin precedentes sobre el país persa. Israel cumplía su amenaza. A las 2 de la madrugada lanzaba lo que llama la Operación León Rampante. Bueno, ataques contra puntos estratégicos con consecuencias importantes, centrales nucleares, objetivos militares, también sobre Teherán. No se sabe cuántos civiles han caído, pero han caído unos cuantos y han perdido la vida también altos mandos persas. Netanyahu dice que la operación continuará en los próximos días, todo lo que sea necesario, que no va a ceder. Ha decretado el estado de emergencia porque teme que haya represalias y de momento esos drones contra objetivos israelíes estarían ahí atacando. Trump ha convocado un gabinete de crisis. Ciudades como Nueva York han reforzado la seguridad en algunos puntos donde vive y trabaja la comunidad judía. En las próximas horas esperamos reacción de la comunidad internacional, Estados Unidos, a ver qué pasa, y también la Unión Europea, a ver qué dice, a ver cuál es su postura ante este enfrentamiento tan duro. En los mercados ya tienen respuesta, claro que sí. El rojo tiñe las bolsas, la tensión favorece las ventas. Asia cae, los futuros americanos bajan y también bajan los futuros europeos. Hoy promete ser una jornada de fuertes ventas, de alta tensión y de búsqueda de activos refugios como el oro, que ha duplicado su valor en 2 años. También la plata, el platino que se disparan. Sube también el petróleo. Ha sido el primero a reaccionar y en cabalgar hacia los $75 y más arriba. Bueno, y el dólar que derrapa, sí. El valor del dólar se arrastra frente al euro. Ojo también a los bonos. Sorprendentemente están aguantando. No hay un repunte importante. El bono americano a 10 años está en el 4,45%, el 30 años en el 4,83%. Y bueno, el mercado también perplejo porque Trump le llamó estúpido anoche a Powell y le pidió que bajara los tipos de interés cuanto antes. Hoy aquí en casa conoceremos en el ámbito macro el IPC definitivo de mayo. El adelantado dejó la inflación en el 1,9, bajó 3 décimas. Hay 2 cositas más importantes a tener hoy en cuenta en el radar, más allá de ese ataque de Israel a Irán y la respuesta a las últimas horas de Irán a Israel con drones. Aquí en España, bueno, hay otro incendio. Es el Partido Socialista que hoy intentará digerir todo lo publicado sobre la trama corrupta que apunta a la caja negra del Partido Socialista. Ayer conocíamos a través de la UCO que la trama criminal que habían desarrollado 3 personas, Ábalos, Koldo y Cerdán, pues parecía llegar a su punto álgido. La UCO ha destapado amaños en obras, abre la puerta a investigar una financiación irregular en Ferraz. Hay 8 audios que fulminan a Santos Cerdán, que dimite mientras que Pedro Sánchez aguanta. Sánchez no se da por enterado. Se llevan el dinero y Sánchez pues parece que se llevaba el beneficio político sin darse cuenta. Bueno, ayer pidió perdón, se hizo la víctima y dijo que va a continuar hasta el año 2027. Una vez más, el presidente del gobierno no admitió ninguna responsabilidad propia. Con la cabeza de Cerdán y una auditoría externa, parece que el gobierno da por cumplido a esa responsabilidad propia. Bueno, no sé. Hoy hay muchas preguntas. No sé cómo, por ejemplo, puede seguir siendo presidente del gobierno Pedro Sánchez o no le queda más salida que convocar elecciones. Esto
demuestra la desesperada del presidente Sánchez por sobrevivir. Lo más lógico sería convocar elecciones generales adelantadas y que los españoles sancionáramos o no las decisiones políticas de los últimos meses. Y un apunte más, hoy atentos a las aerolíneas, están en rojo, reaccionando al suceso ayer de un avión en la India. Se está investigando un accidente aéreo, le costó la vida a más de 250 personas, destino Londres, se estrellaba durante el despegue desde la India. Ahora mismo la investigación está en marcha, se preguntan si ha sido cosa de un fallo mecánico o un error del piloto, y de momento una de las cajas negras ya se ha localizado. Bueno, viene el día bastante calentito, los viernes tranquilos no, aquí los viernes son bastante moviditos, con mucho baile. Vamos a por él, a marcar el paso. Gracias, bienvenidos, arrancamos. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Irán amenaza a Israel y a Estados Unidos con una respuesta contundente tras el bombardeo israelí llevado a cabo esta madrugada. Teherán promete vengar a todos y cada uno de sus mártires, ha dicho, y amenaza con una respuesta dura y decisiva a este ataque en el que han muerto de momento el comandante del jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hossein Salami, y 2 científicos nucleares. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla de ataque preventivo dirigido contra instalaciones nucleares iraníes. En los últimos meses, Irán ha tomado medidas que nunca antes había tomado para convertir en arma este tipo de uranio enriquecido, y si no se detiene, Irán podría producir un arma nuclear en muy poco tiempo. Podría ser un año, podría ser en pocos meses, menos de un año, decía Netanyahu. Además, el ejército israelí ha asegurado que Irán ha respondido y ha lanzado ya más de 100 drones hacia Israel. Por su parte, Estados Unidos se desmarca de este ataque y en un comunicado el secretario de Estado Marco Rubio asegura que Israel ha tomado medidas unilaterales contra Irán para su propia defensa. Donald Trump asegura que Irán no puede tener una bomba nuclear. En la misma línea que Netanyahu, el presidente estadounidense ha dicho en una conversación con la Fox que Irán no puede tener una bomba nuclear y que espera volver a la mesa de negociaciones, en referencia a esas conversaciones que estaban previstas entre Washington y Teherán este domingo en Omán sobre el programa nuclear. El Organismo Internacional de la Energía Atómica se ha pronunciado también esta mañana, ha confirmado que la central nuclear de Natanz, el principal sitio de enriquecimiento de uranio de Irán, ha sido alcanzado por los ataques de esta madrugada de Israel, y dice, sin embargo, que las autoridades iraníes le han informado que no ha habido por el momento aumento en los niveles de radiación. Irán acaba de anunciar que no asistirá a las conversaciones nucleares con Estados Unidos en Omán. En respuesta a ese ataque del que culpa también a Estados Unidos, recordemos que en las últimas horas Donald Trump se había referido a esas posibles conversaciones que se confirmaban ayer para celebrarse el domingo en Omán, señalando que cada vez confiaba menos en alcanzar un acuerdo con Irán, reiterando que Washington no va a permitir que Irán se haga con armas nucleares. Reacción del mercado a este ataque de Israel contra Irán. Caen las bolsas y se dispara el precio del petróleo. Subida de casi el 7% ahora mismo para el petróleo tipo Brent, que ha llegado a subir más de un 10%. Se están relajando esas subidas, pero todavía tenemos al futuro del Brent cotizando por encima de los $74 el barril, subida del 7,5% para el futuro del West Texas en los $73,08. Reacción de las bolsas con caídas en Asia, el Nikkei de Tokio dejándose un 0,9%, baja el Hansen de Hong Kong un 0,6%, lo mismo que está bajando la bolsa de Shanghái. Futuros americanos que vienen cayendo más de un 1% ahora mismo, un 1,2% pierde el del Dow Jones y más de un 1,5% se está dejando el futuro del Nasdaq, y en Europa más de lo mismo, porque tenemos ahora mismo en rojo caídas del Eurostock 50 del 1,4% para el futuro, el del DAX dejándose un 1,55%, el oro actuando como valor refugio subiendo un 1,3% esta mañana por encima de los $3.400 la onza. Ignacio Baquiano del Everest Shares. Ya añade otra incertidumbre más a mercado. Estas tensiones ya no geopolíticas, sino es guerra declarada entre Israel e Irán. Son 200 aviones los que han intervenido en el ataque, 100 objetivos en Irán, 2 generales muertos, y realmente una escalada bélica que yo creo que no se va a quedar en lo que ocurrió en octubre, que fueron un poco escaramuzas. Parece que esto va a llevar a mayor escalada.
Boeing cae en bolsa tras el accidente de Air India en el que murieron al menos 260 personas. Las acciones de la compañía se dejaban anoche en Wall Street casi un 5% después de que un avión 787-8 Dreamliner se estrellara minutos después de despegar de la ciudad india de Ahmedabad. Campbell Wilson es el director ejecutivo de Air India. Las investigaciones llevarán tiempo, pero todo lo que podamos hacer ahora lo estamos haciendo. Sabemos que muchas personas están preocupadas por el bienestar de sus seres queridos. Hemos establecido una línea de ayuda especial para que puedan comunicarse con amigos y familiares. El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos permite que continúe el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles. La decisión temporal bloquea temporalmente la orden del juez de distrito Charles Brewer, que ordenaba al presidente estadounidense Trump a devolver el control de las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Los Ángeles. Gavin Newsom, gobernador de California, no se rinde y responde al Tribunal de Apelaciones. Tengo muchas esperanzas en esta orden. Hay que ponerlo en perspectiva y ojalá Donald Trump se eche atrás inmediatamente. Los tribunales se han pronunciado sobre la Guardia. Volverán a estar bajo mi mandato y él será relevado. Donald Trump será relevado de su mando mañana al mediodía. Más asuntos que nos deja el día aquí en casa. Pedro Sánchez descarta convocar elecciones anticipadas a pesar del escándalo de corrupción en el Partido Socialista. El presidente del gobierno anunciaba ayer por la tarde una auditoría externa y se limitaba a pedir perdón a la ciudadanía tras conocerse el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, el número 2 del Partido Socialista, al que acusa de cobrar comisiones. Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027, porque como he dicho antes, esto no va de mí, ni del Partido Socialista, ni de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista en exclusiva. Va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por nuestro país, en el ámbito de la regeneración democrática, en el ámbito de la transformación social y en el ámbito de la transformación económica y la defensa de un modelo de país y un modelo de convivencia tanto interno como externo en el mundo que creo que hoy más que nunca es necesario. Sin embargo, el principal socio del gobierno, Sumar, quiere más explicaciones y reclama a Sánchez un reseteo de la legislatura. Esta legislatura necesita ya un punto de inflexión. No podemos continuar así. Exigimos un nuevo marco de relaciones en el seno del gobierno. Un nuevo marco de relaciones entre el Partido Socialista y Sumar. Un reseteo, un tiempo nuevo en la legislatura. Y desde la oposición, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, descarta una moción de censura, pide a Sánchez que dimita y pone el foco en sus socios de gobierno. Si sus socios quieren seguir siendo socios, ahora tienen que decidir si también quieren seguir siendo cómplices. Son ellos, pues, los que han de responder a esta pregunta. Económica, acabamos de conocer la inflación en Alemania. Confirma la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania que el IPC del mes de mayo subió un 2,1% en tasa interanual, en línea con la estimación preliminar y repitiendo la tasa que marcara en el mes de abril. La inflación armonizada, por su parte, también se sitúa en el 2,1%, una décima menos del dato registrado en el mes de abril. Vamos a conocer antes de las 9 de la mañana dato definitivo también de inflación en Francia. A las 9 el INE va a publicar el dato definitivo aquí en España, tras adelantar que los precios se moderaron 3 décimas el mes anterior hasta el 1,9% en tasa interanual por el abaratamiento de los paquetes de ocio. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera! Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com. Con Y.
o llámanos al 648 019495. La familia Sáez y la familia Castro aparentemente tienen un día a día similar, pero su realidad es muy distinta. Una de ellas sufre pobreza alimentaria, un problema tan común que cuesta reconocerlo a simple vista. Dona con un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Porque si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Orange está aquí. En distintas zonas rurales de Tenerife, muchas pequeñas empresas enfrentan desafíos debido a modelos tradicionales y a una escasa presencia digital. Sin embargo, la transformación digital se presenta como una oportunidad real para impulsar su competitividad y asegurar su sostenibilidad. Los expertos indican que el principal reto no es tecnológico, sino cultural. Romper con la idea de que digitalizarse es costoso o solo viable para grandes corporaciones. Hoy en día, adoptar herramientas digitales básicas como automatizar tareas o mejorar la comunicación puede generar mejoras inmediatas, sin grandes inversiones. Tenerife cuenta con condiciones ideales para avanzar en este camino: buena conectividad, diversidad económica y programas de formación. Sectores como el turismo, el comercio y los servicios pueden beneficiarse especialmente, adaptándose a las nuevas demandas de clientes cada vez más digitales. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Vamos con nuestro tiempo de tertulia, 8:17 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía y es viernes, un viernes que viene calentito. No sé, a mí siempre me habían dicho que los viernes eran pues ya como más ligeritos, más suavecitos, final de la semana, mirando al fin de semana. Es mentira, o sea, me han engañado totalmente. Me acompaña Manuel Romera. Romera, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, yo vengo a animarte. Sí, pero viernes, te viene fin de semana de baile también, ¿no? Tienes mucho movimiento. Yo tengo mañana clase, con lo cual fíjate que baile. O sea, claro. Yo voy a bailar toda la mañana. Con Rikiki, ¿no? Claro, con Rikiki. Me acompaña Juan Rivera. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana, con ganas de terminar la semana. Sí. Bueno. La única noticia negativa es que ayer perdió el Racing de Santander. Bueno. No volveremos a primera, pero bueno, tenemos la ilusión. Bueno, y entiendo que de un momento a otro se va a incorporar Gonzalo Atela. Oye, lo primero, la tensión entre Israel e Irán. Esta madrugada a las 2, Israel lanzaba un ataque contra Irán, centrales nucleares, bases militares y bueno, también población civil. Estados Unidos parece que de momento ha convocado un gabinete de crisis y que ha aumentado la protección, la vigilancia en algunas zonas, especialmente de Nueva York, donde vive la comunidad judía. Y bueno, esperamos en las próximas horas alguna respuesta por parte de la Unión Europea. Oye, ¿cómo veis lo que está pasando en esta parte del mundo? Estamos hablando de centrales nucleares, estamos hablando de dos países, bueno, han dicho que no van a ceder,
que esto solo acaba de comenzar. Romera, ¿qué te parece? Bueno, a mí me parece que bueno, aparte del miedo que produce brutal, el ver una potencia nuclear como Irán y la capacidad que puede llegar a tener. Te he oído esta mañana que algunas de las bombas no han llegado a una de las centrales, ¿no? Pero sobre todo lo que me parece también importante es que Irán ha estado con todo tipo de vetos y todo tipo de sanciones por parte de Estados Unidos, y Estados Unidos parece ser que va a hacer una estructura bien entendida diplomática, teniendo en cuenta que ayer el barril de petróleo superó los $70, es decir, ese petróleo que estaba depauperado y que todo el mundo estaba apostando por el oro, pues de nuevo viene el oro líquido para demostrar que todos los conflictos geopolíticos están limitando esa oferta con una demanda creciente del petróleo y con todo lo que conlleva, con lo cual yo creo que al final Irán ya no solamente es un país que está ahora mismo en prácticamente guerra, ¿no?, con Israel, sino que además es un país que tiene unas reservas de petróleo espectaculares que tienen que ver con toda la economía, ¿no?, porque al final no deja de ser una de las razones más importantes de nuestra inflación actual ha sido energéticas, ¿no? Entonces, como ese petróleo verdaderamente en la oferta no se restienda todavía más, tiene que haber más sanciones y el régimen diplomático con Estados Unidos sea mayor, pues el petróleo se irá todavía más para arriba, generará inflación. Y además, evidentemente, todos tenemos un miedo atroz a ver qué escalada puede llegar a existir, ¿no? Yo creo que la dimensión política del asunto, todo lo que había hecho Israel hasta ahora lo había hecho con la aquiescencia del gobierno americano, con Trump. A Trump se le está yendo esto de las manos porque en Ucrania no ha cerrado el deal. El desacople con China pues va a llevar un poquito más, y Oriente Medio es un polvorín por la estabilidad en la península arábica, es decir, no solamente el enfrentamiento entre Israel, Gaza y Irán, sino todo lo que puede ocurrir en Arabia Saudí, Emiratos y Qatar. Para mí ese es el gran problema y la gran cuestión, asociado a las consecuencias económicas que puede tener. Hombre, el dólar está en 1,16, pero la economía americana no acaba de tirar, y como decía Manuel, el petróleo vuelve a la pole position. Oye, ¿y esto qué consecuencias puede tener? Porque aquí falta por ver qué más dice Estados Unidos y también qué dice la Unión Europea. ¿Y esto cuánto más puede escalar? No sé qué consecuencias puede tener en los distintos activos. Habéis mencionado petróleo, pero también las bolsas, en el crecimiento económico global. No sé, el mundo entero, cada vez hay como, no sé, están creciendo setas por todas partes. Cada vez tenemos más conflictos en distintos puntos del mundo, y cada uno de los que se abren es todavía mucho mayor que el anterior. Bueno, yo creo que al final lo importante que tienes que pensar es que ya viste que Trump le ha dicho tonto a Powell de manera directa, porque Powell no está dispuesto a bajar los tipos, porque el propio Powell está diciendo que aunque la tasa de inflación haya sido del 2,4% y ha sido menor del 2,5% que era el esperado, pues que él sigue pensando que la inflación puede aparecer por dos cosas evidentes, ¿no? Una, porque el dólar está muy barato, es decir, a 1,16 quiere decir que cualquiera que tenga dólares le cuesta más comprar los productos de fuera, con lo cual eso es inflacionista, y luego además si los aranceles siguen avance y siguen con ese concepto de Trump diciendo que hay que ponerlos, pues también es inflacionista. Entonces, claro, ante toda esta situación, quizá más allá del miedo que produce los presupuestos de defensa, el incremento al 5%, todo lo que implica en deuda pública y lo que implica también a su vez en inflación, es que todo lo que pensamos es que hay un tente tieso, ¿no?, de poder mantener la economía tal y como estamos, y evidentemente hay gente que está empezando a decir, oye, pues es que es posible que no se pueda mantener este equilibrio, ¿no? Y de hecho, a las pruebas me remito. Si el oro está en máximos es porque hay gente que piensa que hay que ponerse a refugio, ¿no? Si ves que además hay un mundo de blockchain que además está promocionando Trump, yo creo con una cierta intencionalidad dentro de la crisis generada por él mismo, pues al final lo que te das cuenta es que no sabemos hasta dónde va a aguantar. Es decir, detrás de cualquier guerra militar hay una razón financiera. Y esa razón financiera probablemente lo que tenemos es el propio Irán, por ejemplo, después de que evidentemente la cultura israelí e iraní son completamente distintos, lo que hay es dinero y formato clarísimo de intereses geoestratégicos y de lo que implica también el petróleo. Es decir, que para que Irán, en las conversaciones que se están teniendo, para que Irán pueda liberalizar mucho de su petróleo que hoy en día no puede vender, porque tiene sanciones evidentes, y para eso lo que el conflicto está escalando, espero que para llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que, claro, ver a Israel con un acuerdo lanzando bombas y evidentemente con un Irán que también evidentemente está al mismo nivel, pues da un miedo
extraordinariamente fuerte, porque en un chispazo de esos se nos puede ir de las manos y evidentemente producir un formato mucho más complicado, humano, ¿no? Incluso de miedo, ¿no? Los mercados están ahora mismo por una parte muy altos y por otra parte con todo tipo de dudas por parte de todo lo que está en máximo, ¿no? A mí me preocupa la escalada en Oriente Medio por una sencilla razón, es decir, los flujos de capital en Occidente, porque a Europa ni se le ve ni se le espera. En relación a tu pregunta, yo te diría que va a hacer Estados Unidos. Estados Unidos está tratando de navegar esto lo mejor posible, porque como decía antes, se le ha ido de las manos en Rusia, Ucrania, con China está ahí, y si ahora se le escapa a Irán, va a tener una papeleta muy dura. Los flujos de capital vienen de Oriente Medio hoy en día, los soberanos de Arabia Saudí, de Dubái, de Emiratos, etcétera, son los que están poniendo gasolina en la economía. Si el conflicto se extiende y meten a estos en la jugada, es mucho más difícil de manejar y las consecuencias son impredecibles, ¿vale? Añade también a que China no se va a quedar parada. Es decir, China tiene la partida de ajedrez con los aranceles y el que aguanta gana. No voy a decir que Xi Jinping sea como Pedro Sánchez, porque es evidentemente muchísimo más listo, pero está viendo las cosas por el retrovisor y está viendo a ver cómo se pueden mover, porque la dominación económica China, viene de ahí. ¿Ahora China? China tiene dos cuestiones, yo creo que son muy, muy relevantes. Su papel como gran exportador en la economía mundial, reemplazar a Estados Unidos como superpotencia, y lo que es la transición económica en el país y domesticar la demanda interna. De ahí depende lo que puedan lograr con Estados Unidos. Y lo de Oriente Medio, Irán e Israel le viene muy bien a China, lo de Ucrania le viene muy bien a China, y luego si en Europa seguimos aquí, no sabemos para dónde mirar, también le viene muy bien a China, pero no me gustaría estar en manos de China. Entre otras cosas porque leía que la gigafactoría de Stellantis en Zaragoza, pues nos hemos traído a 1.200 chinos a vivir ahí al lado de Zaragoza. Es decir, están construyendo una gigafactoría con mano de obra extranjera, de una manera que no es lo mismo que construir carreteras en África. Por darte un dato para que escuchen los oyentes, ¿no? En septiembre del 2022 el dólar estaba a 0,95 dólares el euro. O sea, septiembre de 2022, sí, 0,95. Hace menos de 3 años. Vale. Sí. Y ahora está a 1,15. Si le damos datos a los oyentes diciéndole que China le vende $3.50 por cada dólar que le vende Estados Unidos, eso quiere decir que Estados Unidos le compra mucho más a China de lo que le vende. Si le compras mucho más a China de lo que te vende, pero evidentemente todos tus argumentarios están provocando que tu dólar se devalúe, tu dólar se devalúa con los tipos de interés en más del doble que en la Unión Europea. O sea, fíjate, la moneda que tiene el tipo de interés más alto, que debía de ser la que está más revaluada, resulta que es la que está brutalmente devaluada y tienen que pagar en yuanes pasados a dólares. Es decir, que su coste es, por una parte, mayor porque tienes una moneda más debilitada, y por otra parte mayor porque tu coste financiero es mayor, que es lo que decía Trump ayer. Entonces, claro, en el fondo está dando una especie de tormenta perfecta. El otro día con un banco de inversión, dentro de una reunión que teníamos en el IE, decía, claro, es que los beneficios por acción para Europa, ese banco de inversión, decía que iban a ser mayores que Estados Unidos. ¿Cómo no? Si es que si tengo que pagar mis importaciones de China, que además no las puedo remediar de la noche a la mañana, por 3,5 veces más, en dólares, con un dólar devaluado, y además tengo tipos de interés más altos, que me cuesta más la financiación, y eso no implica que el dólar se revalúe, sino que se sigue devaluando, porque cada vez que Trump plantea su política económica, más gente vende dólares y compra yuanes o compra euros, pues en fondo, claro, es una tormenta perfecta. Es decir, la tormenta perfecta es que el crecimiento de Estados Unidos del 0,3% no ha sido solamente por las importaciones en el primer trimestre, que eso es otra falacia. Es porque en el fondo hay miedo, y ese miedo al final se va a traducir no en que la gente no meta el dinero en las bolsas norteamericanas, sino en que la gente no confíe en la economía norteamericana. Bueno, es que ya no confía, claro, es decir, una cosa es la economía norteamericana y otra cosa son las bolsas norteamericanas. Posiblemente, si evaluásemos qué ventas producen en el exterior las compañías norteamericanas, verás que están en el mundo entero, sobre todo esas que cotizan, que todo el mundo conocemos. Entonces, yo creo que al final lo que está produciendo es una especie de tormenta perfecta, es decir, pasar de 0,95 a 1,15 en una moneda que además tiene los tipos de interés más altos que la moneda que se está revaluando, es algo que va contra la natura. Es decir, que verdaderamente cómo estará el mercado de miedoso
para pensar que el dólar es el que hay que vender y lo que hay que comprar. Yo hace un par de euros. meses que llevo escuchando la solidez del yuan como moneda. A mí me cuesta creerlo. Es decir, creo que el mundo está dolarizado y es el estándar global. Y luego es importante la distinción que tú haces entre lo que es la economía norteamericana y la confianza en la economía norteamericana en cifras macro con las empresas norteamericanas. Y las empresas norteamericanas son algo muy diferente a las empresas europeas. En Europa tú puedes tener puedes tener un poquito más de BPA en las compañías, pero es que mírate cuántas compañías tenemos en Europa que sean auténticos gigantes globales. Si están liquidando posiciones todos, no somos competitivos. Sí, de luego no somos 7 magníficos. Lo que es indudable es que el planteamiento hoy en día del dólar como hegemónica también habría que tratarlo con cuidado, ¿no? Porque el dólar sigue siendo hegemónico en las reservas de divisas de bancos centrales, en los cuales el 60% de las reservas de divisas de los bancos centrales son en dólares, que además ha bajado ligeramente, pero sigue siendo un 60%, que es una barbaridad, si la segunda moneda más usada como reserva de divisas es un 20% en euros. Pero, sin embargo, en las transacciones en yuanes y transacciones en dólares por parte de China, desde el año 2010, que prácticamente todas las transacciones, el 80%, eran dólares, ahora hay más transacciones en yuanes que en dólares. Es decir, el chino, que antes ahorraba en dólares, empieza a pensar, oiga, ya no lo tengo tan claro. No sé si quiero ahorrar en dólares o quiero ahorrar en yuanes. Porque en el fondo, yo pensaba que el yuan era una moneda de segunda y ahora me di cuenta que el PIB chino, estando fastidiadísimo, con una crisis inmobiliaria brutal, va a ser casi del 5%, mientras que Estados Unidos crece al menos 0,3%. Y el gran Alemania, poderoso con el Made in Germany, crece al 0%. Esa es la realidad. Es decir, al final, lo que quiero decir es que también lo que es la transacción, no te hablo de las reservas de divisas, que eso es un tema mucho más, incluso es normativo, si me apuras mucho, pero lo que es la transacción, yo creo que hoy en día el yuan está ganando peso a marchas forzadas y posiblemente eso será en algún momento lo que hará que las bolsas chinas suban, ¿no? Bueno, es lo que está pasando ahora mismo. Acaba de entrar Rubén Gil en el estudio. Tenemos última hora de esa crisis, de esa tensión, de esa alerta que vive el mundo por la situación entre Irán e Israel. Y de momento va a ser una mañana de reacciones. Recordemos que ya Irán ha confirmado que no va a asistir a esas negociaciones nucleares que estaban previstas y se confirmaban ayer entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear este domingo en Omán. Publica los medios estatales iraníes, confirma la muerte de 6 científicos nucleares en esos ataques israelíes de esta madrugada. Entre los fallecidos estarían el exdirector de la Organización de la Energía Atómica y el rector de la Universidad Islámica Azad. Reacciones por parte de Arabia Saudí. Ha condenado enérgicamente los ataques militares de Israel contra Irán. Los ha calificado de agresiones flagrantes que violan, ha dicho, el derecho internacional. Añade que el Reino de Arabia Saudí expresa esa enérgica condena y denuncia esas agresiones contra la República Islámica de Irán que socavan, dice el comunicado, su soberanía y seguridad y constituyen una clara violación de las leyes y normas internacionales. Reacción también del primer ministro británico Keir Starmer en una publicación en la red social X. Ha pedido una desescalada urgente tras esos ataques israelíes contra Irán. Ha instado a las partes a dar un paso más y a reducir las tensiones. Dice que esa escalada no beneficia a nadie en la región, que la estabilidad en Oriente Medio debe ser la prioridad y que están colaborando desde Reino Unido con sus socios para reducir la tensión. Ahora es el momento, ha dicho Starmer, de la moderación, de la calma y del retorno de la diplomacia. Y también reacción del primer ministro de Egipto. Ha dicho que el país está siguiendo la situación en la región y que ya se está coordinando para aumentar las reservas estratégicas de materias primas clave. Bueno, son las 9:32. Esto es Radio Intereconomía. Luego hablamos del otro incendio aquí en España con Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Hoy tenemos entrevista con BBVA Research. Así que vamos rapidito, 8:32. Esto es Radio Intereconomía. Pero, ¿tiene cuello barco? Sí. ¿Y es de manga larga? Sí. ¿Y con puño abullonado? Claro. Sí, es perfecto. En Renta 4 Bancos sabemos que cuando algo está hecho para ti, se nota. Fondos perfilados de Renta 4. Los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. Cosentino City ha llegado a Madrid, un espacio de referencia para los profesionales y amantes de la arquitectura y diseño de interiores. Visítanos en Paseo de la Castellana 116 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras. Cosentino City. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el súper del Corte Inglés y no veas qué ofertas.
El bidón de 5 litros de aceite de oliva Carbonell, el virgen extra que nos gusta, está a 23,95 euros. Y he visto la tarrina de 500 gramos de cerezas de origen España por solo 2,99. Aprovecho, ¿no? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. El mundo entero está en alerta, está en alarma ante el ataque a Irán por parte de Israel y también ante la guerra arancelaria que sigue abierta entre Estados Unidos y el resto del mundo. Ayer BBVA Research presentaba sus expectativas para la economía española, las actualizaba. Me acompaña Rafael Domènech, que es responsable de análisis económico de BBVA Research. Rafael, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Han rebajado el crecimiento económico al 2,4% por los aranceles. Entiendo que es muy difícil echar cuentas cuando esto cambia de porcentaje y de fecha cada día o cada semana, por lo menos, ¿no? ¿Qué es lo que más le va a doler a la economía española o en esa caída del crecimiento económico? Sí, pues hemos rebajado efectivamente las previsiones de crecimiento al 2,5 este año. Y hay distintas razones. La primera de ellas es una de orden casi técnico, y es que desde nuestras previsiones anteriores hemos conocido datos que ha ido publicando el Instituto Nacional de Estadística que revisaron a la baja el crecimiento de la segunda mitad del 2024, y esto afecta de lleno, ¿no? Le quita unas 2 décimas de crecimiento a nuestra previsión. Y luego también conocimos que el primer trimestre, pues en el cual nosotros esperábamos un crecimiento de 7 décimas, finalmente, o por lo menos en lo que se ha adelantado hasta ahora, han sido solo 6. Esto también le quita otras, ¿no? Entonces, perdón. Luego tenemos otro tipo de factores que tienen que ver con estos riesgos arancelarios que mencionabas, que se han visto hasta ahora compensados en parte por la rebaja del precio de la energía, particularmente del petróleo y del gas, ¿no? Y esto hace, pues eso, que nuestra previsión se sitúe en el 2,5, pero como muy bien decías, con muchos elementos de incertidumbre, porque primero por las tensiones geopolíticas que seguimos viendo, y que en estas últimas 24 horas pues acabamos de conocer, que podrían afectar, por supuesto, al precio, ¿no? del petróleo, el precio del gas, ¿no? Pero también porque las propias negociaciones arancelarias no han concluido y sigue habiendo mucha incertidumbre al respecto. Entiendo que además, debido a esa tensión ahora entre Irán e Israel, habrá que vigilar muy de cerca la evolución de las materias primas, como decía, porque un repunte en el precio del petróleo podría hacer todavía que esas expectativas de crecimiento fueran rebajadas a lo largo del año. Sí, así es. Nosotros en los últimos 3 meses hemos constatado, ¿no?, que esa disminución que se ha producido en el precio fundamentalmente del petróleo, pero también del gas, le podría dar un crecimiento, podría explicar un crecimiento de unas 4 décimas este año, en 2025, de la economía española, ¿no? Esta disminución del precio del petróleo ha sido consecuencia fundamentalmente de 3 razones. La primera de ellas, la expectativa por parte de los mercados de esa política
por parte del presidente Trump, ¿no? Mucho más favorable, ¿no? a todo lo que es la explotación del petróleo en Estados Unidos. Por otro lado, el aumento anunciado de producción por parte de los países de la OPEP, y luego, por otro lado, la propia desaceleración de la actividad económica en el mundo. Si ahora estos riesgos geopolíticos invierten, ¿no? Esta evolución del precio del petróleo, lo que tendríamos sería pues justo lo contrario, ¿no? Un impacto que podría restarle fácilmente de 3 a 4 décimas al crecimiento económico en España durante los próximos trimestres. Cuando uno mira el Producto Interior Bruto, tiene que tener en cuenta diferentes variables, el consumo, las exportaciones y la inversión. Aquí me sorprende el crecimiento de la inversión del 5%. No sé si es un espejismo o hay algo más estructural, ¿no? Porque es un crecimiento importante. Sí, es un crecimiento importante que venimos observando ya durante la segunda mitad del 2024. Yo diría que la sorpresa no es que la inversión crezca un 5% cuando la economía española está creciendo un 2,5%, sino que la sorpresa ha sido que no lo haya hecho durante estos últimos años, en el año 2022, en el 23 y en el 24, cuando la economía estaba creciendo por encima del 3%, ¿no? Esa, sin duda, esto ha sido una anomalía en lo que es un ciclo expansivo como el que hemos vivido, en el que normalmente la inversión tira con fuerza, y aquí ha ocurrido todo lo contrario, que ha sido el componente de la demanda que se ha recuperado más lentamente. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues por un lado lo que estamos viendo es que ya en algunos sectores los precios están tirando con fuerza, están siendo un incentivo a que esa actividad se reactive, y esto está pasando particularmente en el mercado inmobiliario, en el mercado del sector de la construcción, donde solo entre estos dos sectores esperamos que la contribución al crecimiento pues vaya en aumento y pueda explicar entre una cuarta parte y una tercera parte del crecimiento del año que viene. Y luego, por otro lado, también lo que estamos viendo es que, como consecuencia de impulsos, de un impulso fiscal, de más gasto fiscal, en parte asociado a los efectos de la DANA, ¿no? A todo el dinero que se ha puesto en la recuperación de las zonas afectadas en la provincia de Valencia, pues esto también está provocando ese impulso inversión. Sobre si va a ser cíclico o estructural, aquí lo que tenemos que ser conscientes es que el próximo año acaba a finales del 2026 la ejecución de los fondos europeos, que hasta ahora pues ha sido una palanca para la inversión pública. Y lo que está por ver es si toda la incertidumbre que hay, tanto la que viene de fuera como la doméstica, afecta negativamente a la inversión, como lo ha hecho hasta ahora. Una cosita más, don Rafael, que ya voy justita de tiempo. La situación política en España podría mermarle décimas al crecimiento económico, podría frenar la inversión con estas últimas noticias y con la debilidad de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo. A ver, la incertidumbre siempre es una mala noticia, ¿no?, para las decisiones de gasto, tanto de los hogares y de las empresas. Y en este caso lo complica todavía un poquito más, porque dificulta mucho consensos transversales que son necesarios para abordar temas muy complejos y necesarios para lo que tú comentabas, ¿no? Ese crecimiento más de tipo estructural, no tan cíclico, que tiene que ver con cuestiones que afectan a la consolidación presupuestaria, al gasto en defensa, a temas abiertos como, por ejemplo, la financiación territorial de nuestras comunidades autónomas, mejoras que se tienen que seguir produciendo en el mercado de trabajo. Vivienda. Todo lo que, por ejemplo, vivienda, ¿no?, que ayer apuntábamos como una urgencia enorme por parte de este país, ¿no?, que hace que exista una brecha enorme entre el coste del acceso a la vivienda por parte de los hogares y la baja rentabilidad
que reciben las empresas que están en este sector. Entonces, para todo esto, ¿no? En definitiva, para retomar para facilitar la inversión, para hacer que la economía crezca de manera productiva a largo plazo y retomar la senda de convergencia, hace falta estos consensos que todo este clima de incertidumbre y de tensión política dificulta. Muy bien, pues Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research. Muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer, que tenga buen viernes. A gracias, vosotros, Rafael. Y perdonad el estado de mi voz. No, gracias. Un abrazo. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que está andando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Solo hasta el domingo ahórrate el IVA en El Corte Inglés. Aprovecha y equípate para el verano. Ahórrate el IVA en todo electrónica, en electrodomésticos y en mucho más. Televisores, móviles, ordenadores. Frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño. Y con todas nuestras tecnoventajas. Solo hasta el domingo ahórrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés. Aprovechalo. La tertulia capital. Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027, porque como he dicho antes, esto no va de mí, ni del Partido Socialista, ni de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista en exclusiva. Va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por nuestro país, en el ámbito de la regeneración democrática, en el ámbito de la transformación social y en el ámbito de la transformación económica y la defensa de un modelo de país y un modelo de convivencia tanto interno como externo en el mundo que creo que hoy más que nunca es necesario. Bueno, nos lo comentaba Rafael Domènech, el efecto que puede tener en la economía, en la inversión, en la imagen de España, la frágil, cada vez más frágil situación del presidente del gobierno. Ayer insistió en que no iba a dimitir y que va a aguantar hasta final de legislatura. Juan. Sí. A Juan le preocupa, por ejemplo, que la productividad en España solamente crezca un 0,2%. No, pero ¿vale? ahí entra el grano, no te escaques. No me escaqueo, no me escaqueo. Si vale. yo soy un inversor internacional vale. y vengo a poner dinero en España... No te importa lo que haya dicho ayer el presidente del gobierno ni su situación. Hombre, pues si el país va medianamente bien, estamos creciendo en agregado un 2,5%, pero bastante más que toda la zona euro, a simple vista está bien. Luego ya cuando empiezas a rascar, empiezas a rascar es otra cuestión. Pero forma más de una parte de una conversación de cerveza. A mí me preocupa más el absentismo laboral, me preocupa la productividad, porque si tú inviertes en una compañía española, ¿qué perspectivas de crecimiento tienes? Y como inversor tienes? Internacional, a ti te preocuparía, entiendo, la debilidad de un gobierno que no pueda acometer reformas estructurales. Me preocupa la debilidad de un gobierno que y se que le funden los plomos y se le queda casi 24 horas sin suministro energético, siendo la envidia de Europa en suministro energético renovable. Me preocupa que un gobierno no puede pactar con el partido con el que supuestamente está gobernando y dar más regulación. Me preocupa todo eso, pero hay un capítulo ahí también, que lo hablábamos ahora, en el off, que es un poco Pepe Gotera y Otilio. Vale. Romera. Bueno, yo te diré que, mira... ¿Va a aguantar el presidente del gobierno hasta el 27? Bueno, si fuera por él, me imagino que sí, pero absolutamente. pero vamos a ser prácticos. O sea, yo creo que tú sabes que yo soy un financiero y lo he sido toda la vida y doy clase de finanzas con mucha ilusión siempre y soy muy numérico y matemático. Yo creo que la vida, aparte de tener números y de tener planteamientos, lo que tienes que tener es una moral y un honor y un sentido de la dignidad. Entonces, al final,
ver a políticos, más allá del horror que produce el verles llevarse 620.000 euros que le han descubierto, es decir, que es una realidad palpable y flagrante, es donde está el mínimo sentido común y el mínimo sentido de la dignidad, que eso es lo que yo creo que todo el mundo reclamamos, más allá de Pedro Sánchez o el planteamiento que le queramos poner de nombre, ¿no? Pero la realidad es que yo creo que de alguna manera, me imagino que los propios socios de gobierno en algún momento tendrán un mínimo de dignidad política, porque además la gente que vota no es gente que le da todo igual, sino que todo el mundo tenemos un corazón, aparte de tener una cabeza, y ese corazón y ese equilibrio es que son gente que verdaderamente han robado literalmente, además de manera absolutamente chapucera, porque hasta para robar hay que tener estilo, ¿no? Eso es. Y yo creo que lo que tiene Pedro Sánchez, me imagino, es ahora mismo un acogotamiento para decirle, oiga, va a presentar usted su dimisión, que es lo que todo el mundo esta mañana... Yo creo que no la van a pedir. Pregúntale a Yolanda Díaz, es decir... Pero Yolanda Díaz no cuento con ella, pero sí cuento con un PNV, o sí cuento con incluso con un Junts. Es decir, yo creo que son partidos en los que la gente que vota son gente conservadora que tiene un equilibrio y que no quieren que haya ladrones. La moral cuando tocas poder está fuera. Que nos vamos, chicos. Yo gracias. no, yo la verdad es que creo que la moral es lo más importante de la vida. Ánimo. Rukiki. Ánimo. Un abrazo. Rukiki que también. disfrutéis Adiós. del fin de semana. Buen día chao. a todos. Adiós. Adiós. Mapfre patrocina la información del tiempo. Se espera un predominio de cielos despejados, aunque cielos nubosos o cubiertos podrán provocar precipitaciones, en general débiles en Galicia y el Cantábrico. Por la tarde también se desarrollará nubosidad de evolución, con tormentas en amplias zonas del tercio este y centro-norte peninsular, con probabilidad de ser fuertes e ir acompañadas de chubascos. Serán con granizo en el nordeste de Castilla-La Mancha, Navarra y especialmente en Aragón. Nubosidad baja con posible lluvia en el norte de Canarias. Las temperaturas aumentarán en la mayor parte del país, con excepción de Galicia, que sufrirá un descenso. Se esperan superar los 35 grados en zonas de Andalucía, Mallorca, regiones de interior del sureste, Ebro y depresiones del nordeste peninsular. Soplarán vientos flojos o moderados. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. La radio de los negocios para estar bien informado. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo viene el IBEX? Con caídas del 1,2%, algo menos intensas de lo que estamos viendo en otros índices europeos, tras ese incremento de la tensión geopolítica entre Israel e Irán. Los inversores se preparan para deshacer posiciones. Ya hemos visto una oleada de ventas en la renta variable asiática. Se dispara el precio del petróleo y los inversores están buscando refugio en activos seguros como el oro. Hoy estaremos muy pendientes de compañías que pueden verse afectadas por esta situación, como las aerolíneas, las petroleras y las firmas de defensa.
Hemos conocido datos de IPC ya en Alemania y Francia. Enseguida se los ofrecemos. En unos minutos se va a conocer ese dato final de mayo en España, en la zona euro, y contamos con la balanza comercial y la producción industrial. Y desde Estados Unidos nos llegará el índice de confianza que elabora la Universidad de Michigan. Un dato de junio: la prima de riesgo en 62 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,06. Las bolsas europeas se preparan para una sesión de caídas por la escalada en Oriente Medio. Y en ese escenario estamos viendo, lo decía Ángeles, cómo se anticipa ese viernes vestido de ventas. Vemos los futuros del CAC 40 parisino que anticipan caídas del 1,57%, los de DAX, los del Frankfurt, un 1,60%. Vemos los futuros del Eurostock también con caídas importantes, incluso en el 600, 1% de retroceso, y Londres también a la baja, ese 0,46%, en un escenario donde el euro dólar vemos cómo se debilita la divisa comunitaria y donde los que ganan en este escenario son las commodities, cotizando los temores a una escalada en Oriente Medio, en esa zona crucial para la energía. Estamos viendo el petróleo, ha subido al máximo en más de 3 años, ha llegado a subir un 13%. A esta hora las tensiones en los precios, en las subidas, vemos cómo se limitan a esta hora al 6% en el precio del petróleo. Tenemos al West Texas en 72,69, el Brent 73,90 dólares. El oro subiendo un 1,16%, lo tenemos en 3.442 dólares. ¿Y los futuros en Wall Street? Pues vemos cómo también anticipan más de lo mismo, caídas que introducen precisamente ese desplome para el S&P 500 de más del 1,40%, también el tecnológico Nasdaq con caídas algo superiores del 1,53%. Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta 4 Banco. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y hoy es el conflicto, los ataques de Israel a Irán. ¿Está poniendo patas arriba a todos los activos? Esto deja al margen cualquier otro tema, está provocando caídas notables. Quizás lo más peligroso es el anuncio de represalias por parte de Irán, tanto a Israel como a Estados Unidos, aunque Estados Unidos dice que no está involucrada, y a su vez advierte a Irán que no ataque intereses americanos. Hay que ver si se mantiene la reunión programada para el domingo entre Estados Unidos e Irán para la negociación del programa nuclear iraní. Parece difícil que vaya a tener lugar. Hay una escalada muy clara de las tensiones en Oriente Medio que está provocando una subida muy fuerte del Brent, que esto puede hacer que los precios en general vayan al alza, la inflación vaya al alza y complique la política a los distintos bancos centrales. Estamos viendo cómo el oro está haciendo de refugio, el dólar está recuperando posiciones respecto al 1,16 que llegó ayer, aunque está por encima del 1,15, y ayer sí que hubo una buena noticia en Estados Unidos en la subasta de deuda a 30 años, que tuvo un mejor resultado de lo que se esperaba. Los resultados macros de hoy tampoco van a hacer cambiar esta situación, que va a ser sin ninguna duda el eje central. Este domingo va a empezar la reunión del G7 y habrá que ver si Trump hace declaraciones sobre los aranceles o sobre la situación geopolítica que puede afectar a los mercados. Los bonos, ¿cómo lo están haciendo los bonos? No, lo que sí que se está viendo que en estas situaciones los bonos suelen hacer de refugio. Sí que lo que está llamando más la atención es que el dólar esté todavía en 1,15, no está siendo el activo refugio por excelencia en momentos de incertidumbre, pero quizás lo más relevante es ver qué pasa en las próximas horas o días para ver si se queda en esta situación o hay un ataque de Irán a Israel que pueda crear un conflicto más grande y afectar a todos los mercados. Bien. Jesús Sánchez Quiñones, Renta 4 Banco. Gracias, buen negocio. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. A partir del 1 de julio, el cielo de Parque Warner se ilumina con más de 300